Pulso económico del viernes que, como ya saben, dice Trump que este fin de semana se va a firmar un acuerdo de paz con Irán, que se va a firmar en Europa, probablemente en Ginebra, y los mercados, pues al calor de todo eso, han reaccionado. Reacción del IBEX 35, récord histórico, hoy ha subido 2,59%, el índice general está en 18.764,4. Valores destacados, pues el grupo Acciona, por un lado, la que mejor singladura ha tenido en el día de hoy, Acciona Energía 13,07, Acciona La Matriz 10,37 arriba, IAG 7,13 arriba. Y en el lado del rojo, pues castigo a Repsol, petrolera, y por tanto, como los precios petroleros hoy han caído bastante, Repsol lo paga, 4,90 de caídas. Naturgy en segundo lugar, a mucha distancia, 0,41 abajo, e Iberdrola 0,10 abajo. Y a continuación les voy a adelantar algunos titulares de lo que a mí me parece que va a ser lo verdaderamente mollar de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues nuestra tertulia de análisis económico. La calma de Lagarde explicando el aumento de los tipos de interés del Banco Central Europeo parece que enfría un segundo aumento de tipos en julio. En septiembre ya veremos. Los halcones insisten, por ejemplo, Nagel, que dice que tiene que haber otra subida de tipos en julio. Ahí está la cosa, vamos a ver en qué queda. Y hablaremos también de los precios en nuestro país. Han salido los datos IPC ya formales y serios, no un adelanto. ¿Y qué dicen estos datos? Pues que la inflación interanual está en el 3,2%. Y la subyacente en el 3%, vuelve al 3%, a asomarse ahí 2 años después. Alemania, tengo que contarles que los mismos datos de mayo están en el 2,7% y en Francia en el 2,8%. Y dicho esto, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Miguel Ángel Cicuende, muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Miguel Ángel es vicepresidente de ASEAFI, consejero de Eurohispano Opciones SICAP. ¿Todo bien? Pues todo perfecto, muy contento de venir un viernes con este calorcito, pero aquí estamos. Don Juan Avellán, profesor del IEB, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo fantástico, los viernes está muy bien, ¿eh? Sí. Aquí se está fantástico. Sí, fuera ya es otra cosa. Vamos con la sesión de bolsa. El IBEX ha pulverizado sus récords, anticipando, eso sí, un acuerdo geopolítico con Irán. ¿Cómo han visto la sesión? Bueno, pues efectivamente yo estoy sorprendido, que no teniendo muy claro cuál es el acuerdo o qué, pero vamos, el caso es que los futuros, los que mandan en el mercado han decidido que nos íbamos a máximos. Oye, esto se ha ido a máximos volando, ya se fue anoche, ayer con los futuros cuando salió el anuncio de Trump, y bueno, y vemos que SpaceX también está subiendo y ha roto, vamos, lo tenemos ahora mismo cotizando tiempo real, digo, por comentar. Salía a 135. A 135 y ahora mismo en tiempo real está en 173,27. No está mal. Sube un 28,44, con lo cual, pues yo creo que había apetencia por SpaceX. Bueno, don Juan. Pues sí, hemos roto techo en los 18.573,8, que era el techo que teníamos, lo hemos roto, entre otras cosas, pues parece ser, muy ampliamente, también por el acuerdo, el 39º anuncio de acuerdo realizado por Trump, entonces, bueno, pues parece ser que, no se sabe si se cree o no, yo tengo lo mismo, pienso lo mismo que tú, que no he visto cuáles son las condiciones, e Irán, que es uno de los que tiene que firmar, de los dos que tiene que firmar, pues tampoco dice que estén totalmente de acuerdo con que esté cerrado este tema, o sea que parece ser que sí, que es el definitivo, que ya está preparando el avión para irse a Ginebra para firmarlo, pero no parece que... Hablando de aviones, tengo que decir que el Papa ya vuela a Roma gracias al Falcon cedido por el rey de España, que supongo que se ha puesto un poco colorado porque salía en Iberia, ha tenido que volver, en fin, bueno, un lío que hemos quedado, pues, en materia de infraestructuras un poco por debajo de las como cada ancho en Almagro, sí, parecido. Decía alguno. Bueno, vamos a ver, el petróleo ha caído por debajo de los $86, el Brent, ante pues esa evidencia de un posible acuerdo que termine con las hostilidades en
en el estrecho de Hormuz. Es que estamos con eso de que Irán no dice que no está cerrado el acuerdo todavía. Se han bombardeado instalaciones, cuál es la capacidad de Irán, y veremos cómo va a quedar, una vez cerrados los acuerdos, cómo va a quedar la industria del petróleo. En teoría a nosotros no nos debería afectar demasiado por el petróleo que va hacia Asia, pero al final el precio es global, el precio es global. Y bueno, pues veremos a ver si ya por fin hemos terminado con esto. De todas formas, el precio del petróleo tampoco ha subido excesivamente, por mucho que digamos que estamos en torno a 100. Había pues gritos que antes de estos 3 meses que llevamos de guerra, que se iba a ir a 200 euros, 250 euros el barril, pero al fin y al cabo estamos sufriendo en estar en torno de ese 90, 80 y pico, 90, pero podría haber sido mucho peor el tema. Bueno, efectivamente ahora el Brent tiempo real está en 87,28 y el Texas está en 84,73. Parece ser que los americanos han un poquito engañado a los iraníes y que por el lateral de Omán han salido muchos barcos que no han sabido, y bueno, aparte, con lo cual la verdad es que no se ve que haya tensión y los mercados reflejan en teoría la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, tendremos que creer que efectivamente se va a firmar el acuerdo, y si no se firma el acuerdo esta semana se firmará la siguiente, pero que los resultados es que estamos en máximos en las bolsas, estamos viendo que los bonos están cayendo en rentabilidad y subiendo en precio, con lo cual pues de momento estamos en un mundo feliz. Vamos con las decisiones en Europa, las del Banco Central Europeo, que parece que repite sus errores del 2008 y del 2011, cuando subió los tipos en plena crisis y prolongó con ello la recesión del sur de Europa. Sí, además es que, ¿por qué se suben tipos de interés? Porque tenemos inflación, pero habría que pensar y analizar un poco de qué es esta inflación. No es una inflación de demanda, es una inflación de oferta provocada por el petróleo. La inflación, cuando es de oferta, las medidas de subida de tipos de interés suelen ser poco efectivas, porque no hay una subida de la demanda, sino simplemente de la oferta. ¿Que hay que tomar medidas? Pues no lo sé. Pues no sé si realmente estas medidas van a tener un efecto realmente sobre precios de una forma muy directa. Lo que hay que esperar es que termine ya de una vez este conflicto, que veamos que baja el petróleo y a ver si la inflación se puede ir acomodando. Yo sinceramente creo que en julio no se van a subir los tipos. Creo que, aunque son un poco cabezones en el Banco Central Europeo, porque creo que tampoco deberían haber subido esta vez y lo han hecho, y ya se cometió este error, como dice usted, en el 2008 y en el 11. Entonces, bueno, pues espero que no lo hagan, porque sería contraproducente, y aquí la inflación ya ha explicado mi compañero pues de dónde viene, con lo cual espero que no lo hagan. Bueno, parece que la calma en el discurso de Christine Lagarde orienta un enfriamiento de un segundo aumento inmediato de los tipos de interés el mes de julio. En septiembre ya veremos, eso no lo contesta nadie. Lo que sí está claro es que los halcones del Banco Central Europeo, por ejemplo Nagel, apuntan a otra subida de tipos en julio como necesaria. Yo tampoco la creo, y espero y creo que de aquí a julio esté solucionado el conflicto. Entonces, hacer otra subida cuando el conflicto prácticamente terminado no tendría ningún sentido. Por lo tanto, yo creo tampoco que debería hacerse, ni creo que se haga tampoco. Pues opino lo mismo, creo que no se debe hacer y espero que no se haga, porque si se hace a lo mejor sí que tenemos un techo en las bolsas de forma clara, porque sería muy contraproducente, aunque bueno, estamos viendo el bono español a un año cotiza 2,53, o sea que parece como que está dentro del precio otra subida de 25 puntos básicos para igualarse con la cotización actual. Hablemos de precios, precisamente el IPC definitivo del mes de mayo. Los precios en España en interanual están un 3,2%, con una subyacente que repunta y está en el 3%. La subyacente, ya saben ustedes, que es lo mismo, pero deduciendo los precios de la energía y los precios de los productos frescos, 3%. No la veíamos en el 3% desde hace 2 años. Al mismo tiempo, decir que en Alemania los precios han subido algo menos, 2,7%, y en Francia 2,8%. Sí, 2,8% en Francia también.
Está claro que lo que tenemos que mirar es la subyacente. En estos días donde realmente pues, los precios de la energía nos van a distorsionar totalmente lo que es el IPC. Pero la subyacente del 3% es alta, es alta, son 2 puntos por encima de Europa y hay que embridar esa inflación. Entonces veremos a ver qué es lo que nos va a ocurrir y si las repercusiones de la subida del petróleo va a seguir influyendo en esta inflación subyacente. Claro, es que todos han subido precios en diferentes desempeños de la economía española y volver a la normalidad no solo depende del petróleo, depende de todo el arrastre que conlleva. ¿Y cuéntanos? Bueno, mi esperanza es que se ralentice y que posiblemente estemos haciendo techo en la inflación. Bueno, así es como lo veo. Pues ojalá sea como usted dice. Hablemos de un sector, el de la banca, que sube. La pregunta ¿es consecuencia eso del aumento de tipos del Banco Central Europeo o tiene más que ver con la paz en el Golfo? A ver, las dos partes influyen de una forma positiva. ¿En qué sentido? Esta subida de tipos de interés afecta al margen financiero de los bancos, está claro. Pero lo que sí que está claro que ha ocurrido con la banca este año, y sobre todo también a raíz del conflicto, es que en los tipos de interés se han consolidado en el 2% o por encima del 2%, cuando se esperaba hace casi 6 meses, un año, que probablemente podíamos estar bajando tipos de interés del 2%. Con lo cual se ha consolidado ese margen financiero. El final de la guerra, ¿qué es lo que nos puede traer? Pues nos puede traer una mejora y consolidación de mercados, porque el problema que tenemos ante una subida de tipos de interés sube el margen, pero también puede incrementarse la morosidad, porque al subir tipos de interés pues sube el coste del crédito de los particulares, de las empresas, etcétera. Pero no creo que va a ser el caso, con lo cual la banca lo que le espera es cerrar otro año magnífico, está pues reduciendo costes, con un ratio de eficiencia en todas partes realmente más bajo de Europa. Solamente los italianos se acercan a los españoles, la morosidad está muy contenida, con lo cual pues la banca está en plena autopista de salida. Sí, bueno, claro, aquí la duda es si está en la autopista de salida o en la de llegada, en el sentido de que están todos en zona de máximos casi históricos. Muchos, BBVA ha dado un tirón para arriba, el Santander, la Caixa, curiosamente, ha roto al alza. Entonces, desde luego, con la subida de tipos el margen se mejora y, bueno, pues puede que continúe. Pero vamos, yo desde luego estaría preparado para en algún momento no muy lejano empezar a tomar algún beneficio. Ya le entiendo, ya. Hablando de CaixaBank, algunas veces uno tiene envidia de Portugal. Claro, si el hermano del presidente del gobierno decide hacerse ciudadano fiscal portugués, eso dice mucho. Pero es que hay signos de que Portugal pues, tiene cosas que nosotros no tenemos. Por ejemplo, un tribunal constitucional que en lugar de dar indultos a los seres, toma decisiones económicas importantes. En Portugal también tuvieron la tentación de ponerle un impuesto a la banca. Venga, hay problema, impuesto a la banca. Y el Tribunal Constitucional portugués ha decidido que eso no es constitucional y por lo tanto ha tumbado el impuesto que le habían impuesto a la banca. Consecuencia de lo cual CaixaBank recupera 22 millones de euros. Sí, y otros bancos pues más. Además es que es el mismo argumento por el que sale, porque se presenta ante el Constitucional portugués. Es decir, ¿por qué un impuesto a la banca y no a un Inditex? Inditex también es muy grande, es decir, es discriminatorio y si le ponemos a un sector en particular, me da igual banca como puedan ser eléctricas, energéticas, etcétera, etcétera, un impuesto, aparte un impuesto que vamos, cuando lo ves dices, ¿esto quién lo ha diseñado? Parece que lo ha diseñado un alumno de primero de carrera, porque es un impuesto al ingreso, es decir, al margen financiero y a las comisiones, justo antes, incluso antes de costes y antes de dotaciones que pudieran tener. Es decir, podríamos perfectamente encontrarnos a bancos en pérdidas porque hubiera un repunte de la morosidad y nos encontrarnos en pérdidas y, sin embargo,
y sin embargo tener que pagar un impuesto porque va sobre el ingreso. Está mal diseñado, es discriminatorio y no tendría que existir. ¿Que hay que cobrar más impuestos o menos impuestos? ¿Vamos a replantearnos todo lo que es la fiscalidad de las empresas? Pues a lo mejor habrá que replantearse, pero no desde luego a base de parches y a base de este tipo de acciones. Cicuenes. Yo creo que la verdad es que cuando decía antes que la Caixa incluso había tenido mejor comportamiento que BBVA o que Santander a la hora de romper su zona de máximos, pues posiblemente por esta noticia de Portugal, que efectivamente nos congratulamos que los hermanos portugueses tengan un tribunal constitucional, que funcione muy bien y que funcione, vamos, que tiene otra forma de actuar. La verdad es que hay que quitarse el sombrero con ellos en ciertas cosas. En muchas cosas, sí. Hablemos de los grandes triunfadores del día de hoy en la bolsa española, que es el grupo Acciona. Acciona Energía es la que más sube, 13,07, Acciona la matriz, 10,37, que también es un subidón. Y al tiempo hay que decir que tanto Brookfield como KKR están preparando ofertas por Acciona Energía ante la revisión estratégica que está haciendo el grupo Entre Canales. Acciona Energía, tengo que recordarles que capitaliza por 7.000 millones de euros. ¿Esa es la causa de que se disparan las acciones de los dos? Está claro. No solamente, capitaliza por esos 7.000, pero los Entrecanales la tienen valorada en 11.000 millones. ¿Qué va a ocurrir y cómo se va a hacer? No solamente están estos fondos, está también BlackRock, Blackstone, Norges, están también en la línea de salida a ver qué va a ocurrir ahí, porque es bastante suculento y bastante apetecible el participar en esta empresa. ¿Cómo va a ser? No se sabe si una parte, un total, en qué forma, pero lo veremos. Yo creo que en septiembre empezaremos ya a ver un poco cómo se va a realizar esta operación, que es bastante interesante y, por supuesto, por eso mismo ha subido. Sí, cuentas. Bien, bueno, pues la verdad es que viendo el gráfico de Acciona Energía, pues nos damos cuenta que efectivamente ha subido mucho hoy, en concreto un 12,89. Pero si lo vemos en largo plazo estuvo por encima de 40 y está en 24,18. O sea que hay mucha gente que está perdiendo y que le queda mucho por subir en principio y que ahora mismo está en una zona de resistencia con esta subida. ¿Se ha parado una zona de resistencia? Puede seguir subiendo. Desde luego capacidad y espacio tiene. ¿Y de Acciona Y Acciona, pues claro, le ha afectado positivamente porque el que suba pues una empresa que está en sus aledaños, pues ha hecho que hoy suba un 10% Acciona y que se ha ido a 259. Y esta pues también está en zona de teórico techo y desde luego con mejor buena pinta, porque esta sí que está casi en máximos históricos, estoy comprobando. La duda que tengo es si restando los dividendos o no, pero sí, está en zona de máximos. Bueno, pues ¿quién paga la fiesta de la paz de que se abra Hormuz? Pues la petrolera más petrolera que tenemos en el IBEX, Repsol. Ha tenido caídas del entorno del 5, al final ha cerrado en 4,90 abajo. Repsol. Bueno, son los vaivenes de las noticias sobre el precio del petróleo y de estas nos vamos a seguir encontrando con Repsol. Es lógico que ante el anuncio pues tengamos una caída. Las subidas que ha tenido pues tampoco es una caída muy... Si este es el definitivo, no es una caída muy brusca, que digamos. La verdad es que no, porque si tenemos en cuenta de dónde estaba cuando empezó la guerra y dónde está ahora, pues está mucho mejor y con una revalorización espectacular. Y además, a la mínima que hay alguna duda, oye, sube como un tiro. Entonces, bueno, la verdad es que está bastante fuerte Repsol. Hablemos de la deuda, de los bonos, las letras del Estado de los diferentes países. La verdad es que el interés de negociación de la deuda europea se ha desinflado y está ya claramente por debajo del 3%. Antes mencionaba usted el bono español a un año. Pues sí, efectivamente. Hoy hemos visto que la mayoría de los bonos han caído en rentabilidad. Cuando digo bonos europeos, los estadounidenses, sin embargo, están un poco rebotando al alza en rentabilidad, pero el bono a 30 años, que puede ser la referencia y lo que le pone nervioso a Trump, pues está cotizando al 4,96 y el bono a 10 años en el 4,47. O sea, no están en zona tan cerca del peligro, pero no en el peligro. ¿Y el Bund alemán cómo ha ido? El Bund alemán, pues vamos a verlo porque es la referencia nuestra. El Bund alemán, el bono a 10 años alemán, en concreto, pues lo tenemos ahora mismo en el 3%. Y el español en el 3,4%, ¿no?
porque... El bono a 10 años. Sí, el bono a 10 años. Bueno, pues no es mala noticia, está bien. Esto no ha terminado, esto pues tendremos que esperar a que termine la crisis y veremos a ver qué es lo que ocurre, sobre todo pues en Estados Unidos y frente a Europa. Bueno, ya sé que don Miguel Ángel Cigüéndez está expectante para contarnos qué es lo que ha pasado con la gran salida de SpaceX. Bueno, tampoco se crea, ¿eh? Salía a $135, 75.000 millones. Parece que ha habido cierta avidez de los inversores para hacerse con buenos paquetes de SpaceX. Sí, lo que pasa es que aquí efectivamente hay que andarse con hoja visor porque efectivamente está subiendo un 28%, está en 173,70, pero hay una volatilidad tremenda y hay que andarse con ojo porque sí, ha subido mucho, pero hay otras salidas que están pendientes y no hay liquidez para tanto. Sí, entonces, como no hay es liquidez... probable que la salida de SpaceX genere un dragado de inversiones hacia otras tecnológicas. Claro, ya lo ha generado y entonces al final pues no va a haber dinero para tanto y entrará en el Nasdaq rápidamente porque han cambiado las condiciones y ese tipo de cosas, pero a mí todo esto me suena, tengo olfato a cierto burbujón, entonces hay que andarse con ojo porque sí, mientras la fiesta continúa y la música tal esto, pero luego llega el momento en que vendrán las caídas, o sea, pero que esto mientras se puede estar, aunque no se ha podido entrar apenas porque no se han podido coger acciones porque digamos que se ha sobrescrito creo que 4 veces, pero bueno, pues hay que andarse con ojo. Sí, pues estamos hablando de 1,77 billones de euros, pero no billones de euros norteamericanos, sino billones de euros de los de casa. Es decir, estamos hablando de 10 elevado a la 12, para que no caigan dudas de si son billones norteamericanos o no. Es decir, el PIB español son 2 billones de dólares, es decir, 1,6, aproximadamente 1,6 billones de euros. Estamos hablando de, 1,7 billones, 1,77 billones la salida y frente a 2 billones de dólares el PIB español. O sea, una barbaridad, un récord de salida, es decir, realmente impresionante. Siendo que el promotor es poco fiable, porque el promotor da la sensación que con lo que ingresa está pensando en otras aventuras, en Marte, en siguientes pantallas. Lo que no sabemos es si sale bien la OPV, cuál es el bonus que va a tener, porque eso ya puede ser algo espectacular. Esto va a ser ya algo espectacular. No, lo que sí se sabe es que conociéndole está ya pensando en dónde va a invertir lo que saque de SpaceX o de los inversores que se metan en SpaceX. No, desde luego. Yo de hecho le he preguntado a Grok, le he dicho una pregunta a la inteligencia artificial de Elon Musk para ver qué me decía, pero no me ha contestado. No ha contestado. No, pero también esto es una apuesta ya no por no tener datos suficientes sobre lo que va a pasar, sino que es una apuesta por el futuro, porque lo primero que quiere hacer es poner los centros de datos, ponerlos en el espacio. Es más barato, hay más refrigeración en el sentido de temperaturas, de tal, pero su objetivo, uno de los principales objetivos es poner lo que es la nube, realmente ponerla en la nube, o sea, ponerla en el espacio. O sea, realmente es alucinante, pero bueno. Bueno, terminamos bien la semana, la terminamos en récord, el índice general 18.764 y el lunes pues habrá que ver si se ha firmado el acuerdo, esto continuará, la fiesta continuará, eso está bastante claro. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos caballeros su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones y a ustedes su interés y su paciencia. Ahora eso sí, para ustedes hay premio a la vuelta de publicidad, la redacción abierta.